Bien, buenas tardes a todos. Nuevamente nos reunimos en esta tarde un poquito difícil, complicada, porque es viernes y sobre todo de una semana previa a una semana corta de festejos. Resulta un poco difícil. Espero que aguantemos las 2 horas, ustedes y yo. Si veo que ustedes se retiran, pues entonces no me quedará más que retirarme también. De lo contrario, aquí estaremos. Aunque realmente ayer empezamos el curso con varios temas, vamos formalmente hoy a dar inicio con el programa que está previamente aprobado y que nos sugieren algunos aspectos generales de la prueba. Vamos a compartir la presentación, por favor, Jirel. Ya saben que según tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, pueden levantar la mano y si no los veo, abrir libremente su micrófono y participar. No hay ningún inconveniente. Nuestro primer tema, aspectos generales de la prueba. Y en el programa que me imagino ustedes tienen, que ha sido distribuido, vamos a la siguiente diapositiva, Jirel. Tenemos los temas que aquí aparecen: aspectos generales de la prueba, verdad y proceso judicial, carga de la prueba, sigue siendo una noción válida, incertidumbre e hipótesis, prueba directa, prueba indirecta, hechos notorios, entre reglas y estándares probatorios. Esto es lo que correspondería en nuestras 3 primeras sesiones. Me parece que es un desorden de temas. Claro, yo soy corresponsable porque revisé el programa y les dije que me parecía bien, pero para la próxima edición haría yo varios ajustes. Me quedé con este temario, pero vamos a ir haciendo ajustes en el transcurso de nuestras sesiones, cuantas veces me toque a mí participar. Y más que aspectos generales de la prueba, vamos a ir tomando en cuenta todos estos temas: verdad y proceso judicial, carga de la prueba, incertidumbre, hipótesis, todo lo demás. Pero lo vamos a completar con algunos otros temas más. Vamos a la siguiente, Jirel. Más que aspectos generales, yo anoto temas generales o fundamentales del derecho probatorio, porque no es tanto el tema de la prueba, sino del derecho probatorio. Y ya ayer decíamos, el derecho probatorio está en el derecho sustantivo, en el derecho procesal y en el derecho procedimental. Claro, nosotros nos vamos a referir solo a la prueba en el proceso o la prueba en el derecho procesal. Pero toda la sistemática jurídica que se ocupa de la prueba se identifica como derecho probatorio. Les decía, hasta ahora no he encontrado un concepto satisfactorio, ni yo lo he podido elaborar, sobre derecho probatorio. Por lo pronto, diremos que es una rama del derecho que tiene por objeto a la prueba. Y esta rama del derecho no podemos ubicarla en el derecho privado, en el derecho público o en el derecho social únicamente. Porque derecho procesal, siendo por su naturaleza derecho público, como ayer decíamos, en el fondo, en su objeto, es decir, en el litigio cambia de naturaleza jurídica. Puede ser un litigio de derecho privado, una rescisión de contrato, por ejemplo,
o de derecho privado pero de interés público, como es el divorcio, o bien de derecho público, cuando hablamos de justicia administrativa, de litis entre poder ejecutivo y el gobernado, o bien un litigio de interés social y de derecho social, como puede ser el litigio que surge entre patrones y trabajadores o entre campesinos y autoridades agrarias. No puedo ubicar entonces en alguno de estos apartados al derecho probatorio porque lo vamos a encontrar en todas partes. Tampoco puedo decir que sea una rama del derecho procesal porque aplica tanto al derecho procesal como al derecho procedimental y al derecho sustantivo. Si un concepto de derecho probatorio lo seguiré buscando y si antes de la conclusión de este diplomado lo encuentro, les participaré este concepto. Por supuesto, hay varios conceptos, pero hasta ahora ninguno me ha satisfecho y seguiré en la búsqueda. Objeto de la prueba es otro tema fundamental del derecho probatorio. La necesidad de la prueba, la carga de la prueba y el fin de la prueba son temas fundamentales del derecho probatorio, pero vamos a ir combinando estos aspectos, los que propongo, con los que tenemos previstos en el temario, para no incumplir, para cubrir la parte que está programada, pero ampliarla o adicionarla con los demás temas que considero son necesarios, son imprescindibles para un curso de derecho probatorio. Y sobre todo, que el diplomado, siendo electoral, pues no se reduce al derecho probatorio electoral, aunque algunos temas irán, por supuesto, orientados solo a nuestra materia electoral. Pero otros temas como estos introductorios son genéricos, aplicables a cualquier rama del derecho procesal. Vamos a la siguiente lámina, Jirel. Lo que nos presentan en primer lugar, verdad y proceso judicial. Corregiré este tema. Para mí la palabra proceso solo tiene aplicación, solo tiene sentido en el derecho jurisdiccional, en el derecho procesal, de tal suerte que en concepto es un error hablar de proceso judicial. Si todo proceso es jurisdiccional, la mayor parte de los procesos jurisdiccionales se da ante los tribunales judiciales, es decir, ante los tribunales que forman parte del Poder Judicial. Pero ya hemos dicho, no todos los tribunales forman parte del Poder Judicial. En cambio, sí, todos los tribunales son órganos jurisdiccionales. Jurisdicción, decíamos ayer, es una palabra que proviene del latín juris dicere, decir el derecho. Y aunque es cierto también que el poder legislativo dice el derecho en el momento en que elabora leyes, en el momento en el que expide una constitución, está diciendo el derecho. La diferencia con la actividad jurisdiccional es que la actividad jurisdiccional no es elaboradora de leyes, sino aplicadora del derecho para la resolución de controversias jurídicas, de conflictos de intereses jurídicos. Así que aquí nos quedaríamos solo con verdad y proceso. Y si quieren agregarle la palabra jurisdiccional, que para mí no hace falta y es redundante, podría ser jurisdiccional y entre paréntesis solo como una nota aclaratoria. No olvidar que todo proceso tiene naturaleza jurisdiccional
no puede ser de otra esencia, con independencia de que en nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales apliquemos la palabra proceso de manera indebida. Definimos al proceso electoral como los actos que llevan a cabo los partidos políticos, las autoridades electorales, los gobernados en su carácter de ciudadanos para la renovación periódica de los depositarios del poder público. No, eso que define la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no es proceso electoral, sino procedimiento electoral. El proceso electoral se lleva ante los tribunales. El tribunal, en nuestro caso, electoral del Poder Judicial de la Federación o el tribunal electoral de la entidad federativa correspondiente. ¿Sí? Verdad y proceso. Y ahora sí, podríamos contextualizar verdad y proceso. ¿Qué es lo que pretendemos con estas dos expresiones? Verdad y proceso. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Jirel. Solo de manera ejemplificativa, cito en esta exposición la definición o las definiciones que nos da la Real Academia Española de la Lengua. Nos dice en el diccionario la Real Academia, verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. O bien, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Esto es la verdad desde el punto de vista gramatical. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Son conceptos sumamente difíciles de elaborar, de entender, de aceptar incluso y de reiterar. La verdad es la conformidad de lo que sabemos de las cosas respecto de las cosas. Tal vez desde el punto de vista lógico y filosófico sea difícil explicar qué es la verdad. La coincidencia, vamos a decir nosotros, la coincidencia entre las cosas y los hechos con la apreciación intelectual que tenemos de ellas, o como se dice en el diccionario, con el concepto que de ellas forma la mente. Es una apreciación. Y todo, por supuesto, será subjetivo desde el momento en que somos nosotros sujetos de conocimiento. Las cosas son, no sabemos si realmente son lo que decimos que son o les hemos puesto nombre de manera arbitraria. Decimos que esto, por ejemplo, es un libro porque así hemos conceptualizado los libros, o que esto es un código porque así se titula, Código de Procedimientos, etc. Bien, vamos a quedarnos con esta idea de la verdad, conformidad de las cosas y de los hechos con el concepto que se tiene de ellos por el sujeto que conoce o el sujeto cognoscente. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora vamos al tema proceso. Ya lo veíamos ayer. Tratemos de conceptualizar y de tener en mente estos conceptos. Este que es sumamente descriptivo o el concepto breve que no varía de contenido, sino únicamente del uso de palabras, de la descripción que damos en este concepto y
de la síntesis que hacemos en el otro concepto. Proceso es el conjunto sistematizado de hechos jurídicos, actos jurídicos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial, tanto sustantiva como procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Vamos a la siguiente lámina, Jirel. Aquí está la definición breve que también decíamos ayer. Perdón, no está aquí. A ver si en la siguiente, pero creo que no la reproduje. No, regresamos entonces. A la anterior, por favor, Jirel. Esto que decimos aquí en muchas palabras, ayer les decía, podemos reducir diciendo que el proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional competente, de las partes de los terceros, con la finalidad de resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. De manera sintetizada, pongamos atención en todo lo que se contiene en esta definición. Hablamos de hechos, actos y procedimientos jurídicos. Y ayer ejemplificábamos. Los actos, los hechos y los procedimientos son de las partes del órgano jurisdiccional y de los terceros. Decíamos un acto, presentar la demanda. Un acto como manifestación de la voluntad para ocurrir al tribunal competente, ejerciendo la acción, el derecho de acción, la acción como el derecho humano para ocurrir a los tribunales, derecho que ejercemos con la presentación de la demanda, demanda que es el primer acto de todo proceso, en el cual, o en la cual, mejor dicho, expresamos una pretensión. La pretensión es lo que queremos que haga el demandado o responsable o lo que queremos que haga el tribunal. La doctrina tradicional y genérica sostiene la tesis de que la pretensión va dirigida en contra del demandado, en contra del demandado por el demandante, pero no en contra del tribunal. Yo así lo había repetido en múltiples ocasiones, hasta que advertí que en nuestra materia eso no es verdad. La pretensión va dirigida al órgano jurisdiccional en la materia electoral. Es cierto que demandamos al partido político, a la coalición, a la agrupación, etcétera, o a la autoridad que ha emitido el acto, la resolución o el procedimiento objeto de impugnación. Si se controvierte el acto emitido por la contraparte, pero la pretensión no es con la contraparte o contra la contraparte. La pretensión va dirigida al tribunal. Tribunal, te pido que revoques, que anules o que modifiques el acto, el hecho o el procedimiento controvertido. Es el tribunal, el órgano jurisdiccional, el que tiene que hacer. No es el demandado, no es el responsable. Al responsable no le queda más que acatar lo que determine el tribunal al dictar sentencia. Pero
Al hablar de actos, no solo hablamos de actos de las partes, actor, responsable, tercero interesado y coadyuvante, sino también del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional actúa, recibe el expediente, admite o rechaza la demanda. Si es el caso, substancia el proceso, declara el cierre de instrucción, escucha alegatos si es el caso y emite el acto más importante dentro del proceso, que es la sentencia. Luego iremos a esa parte. Sí, actos jurídicos substanciales para el desahogo del proceso correspondiente. Actuaciones de las partes, de los terceros y del órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para resolver un litigio, para resolver una controversia de intereses jurídicos, aunque estén caracterizados en la materia nuestra por su aspecto político y jurídico. Finalmente, el proceso es estrictamente jurídico y la sentencia es jurídica. Se sustenta en el derecho formal y materialmente. No se puede, no se debe resolver con criterios políticos. El ejercicio es estrictamente jurídico. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El proceso es el objeto del derecho procesal. Sí, el derecho procesal es la rama del derecho que tiene por fin analizar la actividad que desarrollan el órgano jurisdiccional, los auxiliares, las partes y los terceros en la necesidad de alcanzar la creación de una norma particular a través de la sentencia que ponga fin al litigio y logre la paz social, nos dice Aldo Bacre. Y esto es lo que acabamos de decir. Actuación del órgano jurisdiccional, de los terceros, de las partes, para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. Todo esto es el objeto del derecho procesal. El derecho procesal, vamos a la siguiente lámina, por favor. Tampoco agregué, bueno, el derecho procesal es la rama del derecho público que tiene por objeto al proceso. Creo que estaba en la lámina anterior. Regresamos, Jirel, la anterior. ¿Tenemos una antes? No, ya no. Bueno, derecho procesal, reitero, rama del derecho público que tiene por objeto al proceso. Yo me he quedado hasta ahí. Aldo Bacre nos da una caracterización interesantísima a la cual vamos a volver después. La sentencia que ponga fin al litigio y logre la paz social. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. La sentencia. Regresamos a la anterior, por favor, Yerel. Vean, nos dice Aldo Bacre que lo que se busca es alcanzar la creación de una norma particular a través de la sentencia. Vamos ahora a la siguiente. ¿Qué es la sentencia? La sentencia, dicen casi todos los autores, es la conclusión normal de todo proceso, pero no es cualquier sentencia. Se hace referencia a la llamada sentencia definitiva para algunos, sentencia de fondo para otros o sentencia de mérito. Muchas veces, cuando no conocemos la connotación de la expresión mérito, pensamos que el mérito es de referencia, la sentencia de mérito como expresión de la sentencia de referencia, la sentencia aludida. No.
Sentencia de mérito es sentencia de fondo. El mérito del proceso, el objeto del proceso, es el litigio. Ese es el mérito del proceso. Cuando decimos sentencia de mérito, estamos diciendo sentencia que resuelve el litigio. Cuando decimos sentencia de fondo, el fondo de la litis, ¿sí? La sentencia que resuelve la controversia de intereses de trascendencia jurídica que surgió entre actor y demandado. ¿Sí? Estamos resolviendo, estamos yendo al fondo. Aunque en la doctrina tradicional del derecho procesal vamos a encontrar la expresión sentencia definitiva. Sentencia definitiva en oposición a sentencias interlocutorias, que en realidad tampoco deben denominarse todas interlocutorias, sino sentencias incidentales. Sentencia interlocutoria proviene de las raíces interlocutus. En tanto se dice el derecho, en definitiva, resolvemos la parte accesoria. Esta parte accesoria es un incidente, pero los incidentes pueden ser procesales o bien, es decir, dentro del proceso, o bien después de concluido el proceso. Si el proceso concluye con una sentencia de fondo, la sentencia de fondo le dará la razón a alguna de las partes, al actor o a la autoridad responsable o al partido político responsable o la coalición responsable, en fin, el sujeto de derecho que haya asumido la calidad de responsable. La sentencia de fondo le concede la razón a una de las partes de la relación substancial que existe entre actor y demandado. Si es favorable al actor, probablemente condene a determinada prestación a la responsable. Prestación es la conducta que puede exigir el sujeto acreedor del sujeto deudor. Prestación es la conducta que debe cumplir el sujeto deudor en beneficio o a favor del sujeto acreedor. Esto, en términos generales, en el contexto del derecho sustantivo. En el derecho procesal, la prestación es la pretensión del actor que debe satisfacer el órgano jurisdiccional o, en su caso, el o la responsable del acto, resolución o procedimiento controvertido. Si lo que controvertimos, por ejemplo, es la designación de un magistrado, porque consideramos tener mejor derecho que el que fue designado, nuestra pretensión va dirigida en primer lugar al tribunal. Tribunal declara la nulidad de esta designación y en consecuencia ordénale a la responsable que me designe a mí. Puede tener razón en cuanto a la causal de nulidad de la elección de magistrado y el tribunal puede satisfacer su pretensión primaria, dejar sin efecto el acto de designación que llevó a cabo la Cámara de Senadores. Sin embargo, puede no satisfacer su otra pretensión, desígname a mí. No, yo no te puedo designar. Si el designado estuvo indebidamente designado, revoco o anulo esa designación para el efecto de que el tribunal, de que la autoridad responsable reponga el procedimiento y designe a quien
resulte idóneo para el cargo. Dentro de los posibles idóneos está el actor, pero dependerá de la autoridad responsable hacer la revisión de todos los expedientes, hacer la entrevista con los interesados para determinar quién es el mejor prospecto para ocupar el lugar. Efectivamente puede ser el actor, pero puede ser otra persona de las que han participado a partir de la convocatoria correspondiente y que reúnen los requisitos para la designación respectiva. ¿Sí? La pretensión, en consecuencia, puede estar dirigida en contra del órgano jurisdiccional, en contra de la responsable o demandada, o incluso en contra de las dos. Les decía, se ha usado en la doctrina tradicional procesal la expresión sentencia definitiva porque es la que pone fin al proceso. Es la que resuelve de manera definitiva el proceso. Sin embargo, actualmente no podemos quedarnos con esta terminología. No puede ser sentencia definitiva la que se dicta en primera instancia, si es que el proceso es biinstancial, como constitucionalmente de preferencia debe ser. Si hay la posibilidad de impugnación, que es lo que se busca siempre en el derecho de acceso a la impartición de justicia, que haya un órgano revisor de lo que hace el tribunal original, el juzgado de primera instancia, se crea una segunda instancia para que revise lo que en su caso hizo la primera instancia y lo confirme, lo modifique o lo revoque. De tal suerte que la sentencia de fondo dictada en primera instancia ha dejado de ser una sentencia definitiva, porque definitivo, decíamos ayer, es lo que resulta inimpugnable e inmutable. Si ya no procede contra la sentencia ningún medio de impugnación, ya no se puede modificar tampoco. Se queda en los términos en que fue emitida esa sentencia, que yo prefiero llamar de fondo o sentencia de mérito, para no equivocarnos con la sentencia que tiene naturaleza y autoridad de cosa juzgada. Es la única definitiva. Pero veamos también cómo en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, para la procedibilidad, no procedencia, para la procedibilidad de los medios de impugnación de carácter federal, se deben haber agotado las instancias previas y establece el legislador, se debe impugnar un acto definitivo y firme. No, si fuera definitivo y firme en estricto sentido jurídico, sería inimpugnable. Tendría autoridad de cosa juzgada. No, lo que nos quiso decir el legislador es que el acto, resolución o procedimiento que se impugne en el orden federal no tenga medio de impugnación en el orden local o incluso algún medio de revisión oficiosa, porque si de oficio algún órgano de autoridad debe revisar lo que hizo la autoridad emisora del acto, el acto no es definitivo, está sujeto legalmente a una revisión y esa revisión o de esa revisión puede resultar la modificación, la revocación, la anulación o la confirmación del acto controvertido. Que, de tal manera que cuando hablamos de sentencia, en nuestro concepto anterior, o bien cuando nos dicen los autores dar por concluido el litigio mediante una sentencia definitiva, lo que queremos decir es sentencia de fondo, sentencia que resuelve el litigio y en consecuencia
da por concluido el proceso, pero puede venir una instancia superior y después de la instancia superior puede proceder un medio de control de constitucionalidad. Y si este control de constitucionalidad lo hacen las salas regionales, todavía tienen, si se surten los supuestos previstos en la ley, todavía tienen los interesados el recurso de reconsideración. Bien para analizar los aspectos de constitucionalidad o bien para revisar y resolver aspectos del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Algún comentario, duda o pregunta? ¿No? Bien, continuamos. Vamos a la siguiente lámina, Jirel. Aquí un tema que no hemos abordado y que yo lo daba por implícito. Regresamos, por favor, Jirel, a la lámina que define el proceso. Son como 3 o 4 antes. Jirel, ¿nos ayudas a regresar? Antes. La anterior, por favor. Ahí. Miren, cuando yo digo resolver un conflicto de intereses de trascendencia jurídica mediante la aplicación del derecho, para mí estoy diciendo casi todo con la palabra derecho, la aplicación del derecho. Voy a ver si reitero con ustedes la explicación de lo que es el derecho. Para mí, el derecho es un universo jurídico, un universo de conocimiento en cuya parte central tenemos a los sujetos de derecho. ¿Sí? El derecho tiene por objeto la conducta de los sujetos de derecho. Y esto lo vamos a ver en otra lámina posterior, si es que no la vimos ayer. Tiene por objeto la conducta de los sujetos de derecho. Los sujetos de derecho son tanto las personas físicas, seres humanos, todos los seres humanos, como las personas jurídicas, llamadas así por algunos. A mí no me gusta la expresión porque para mí, tanto físicas como no físicas, todas son personas jurídicas. Prefiero denominarles personas morales. El derecho se ocupa de todos ellos. Sujetos de derecho que tienen deberes y derechos subjetivos. Derechos y deberes que están en las normas jurídicas. Normas jurídicas que están en las leyes, en la costumbre, en los usos, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos y también en los principios generales del derecho. Pero además de todo esto, el derecho tiene una última capa, por decirlo así, un último ámbito, que es la ciencia del derecho, que estudia todo lo demás: sujetos, patrimonio, leyes, costumbre, usos, jurisprudencia, principios generales del derecho y tratados internacionales. Sí, todo esto es objeto de estudio de la ciencia jurídica. Y cuando dictamos sentencia no solo de acuerdo con lo previsto en la ley, aplicable al caso concreto. Por supuesto que nuestro primer elemento fundante de la sentencia es la ley, pero no únicamente la ley.
sino todo lo que les he dicho que es el derecho. Y esto lo podemos advertir en el artículo 14, párrafo cuarto de la Constitución. En los juicios del orden civil, que son todos aquellos que no son en materia penal, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva, vean cómo aquí se utiliza la palabra definitiva en lugar de sentencia de fondo. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Si leemos el Código Civil Federal, en su artículo 1796, vamos a encontrar algo interesante que completa lo que acabamos de decir. Artículo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Sí, esto es aplicable en todas las materias. Las consecuencias de toda actuación no es solo lo que está expresamente previsto en la ley, sino también en los usos, en la costumbre, incluso lo que es conforme a la buena fe, lo que es de acuerdo a los principios generales del derecho y lo que el tribunal, en su caso, considere justo o equitativo. Para llegar a esta conclusión de justicia o de equidad, puede sustentar su argumentación en la doctrina jurídica, en la ciencia del derecho o teoría del derecho. Por eso cuando yo digo aplicación del derecho, no me he detenido a explicar algo más, porque la finalidad del derecho es el bien común, es la justicia, es la paz social, es la certeza, es la seguridad, es la equidad. Sí, por eso hablamos en plural, los fines del derecho. En la filosofía del derecho, mucho de esto se ha escrito. De tal manera que para mí, toda sentencia debe ser justa. Y sin embargo, muchos autores del derecho procesal, del derecho probatorio e incluso de la filosofía del derecho, hacen referencia a la sentencia justa. Para mí, toda sentencia debe ser justa. No que toda sentencia sea justa, es otra cosa, pero toda sentencia debe ser justa. Y algunos autores enfatizan este carácter. Vamos nuevamente a la diapositiva en la que estábamos, por favor. Si la sentencia, toda sentencia debe ser justa. Pero, ¿qué requerimos para que una sentencia sea justa? Y, por supuesto, ¿qué es la justicia? Nos vamos aquí a involucrar a temas que van más allá del derecho, que se ubican en la filosofía del derecho para poder buscar la conceptualización de la justicia. Difícil de conceptualizar. Pero ¿qué se requiere para tener una sentencia justa? Algunos autores dicen, y coincido con ellos, de que para que haya sentencia justa, el proceso debe cumplir sus reglas y sus principios.
Es decir, debemos satisfacer el debido proceso, llevar el proceso en todas sus partes de manera adecuada, ajustada a derecho. Pero también se requiere la correcta comprobación de los hechos. Y aquí es en donde entramos al tema que nos ocupa en este diplomado, las pruebas. Pero no solo eso, sino el conocimiento y la correcta aplicación del derecho normativo, obviamente. Y entonces, para que haya una sentencia justa, debemos satisfacer estos tres requisitos: debido proceso, correcta comprobación de los hechos y el conocimiento adecuado y la adecuada aplicación del derecho. Solo así podremos obtener una sentencia justa. Adelante, Sujei, perdón. Perdóname el error de No se preocupe, dicción. doctor. Buenas tardes a Adelante. todas. Bueno, ahorita que estaba hablando justamente de esta parte de que una sentencia tiene que ser justa, pero al mismo tiempo nos mencionaba los conceptos de justicia. Desde luego que, pues si preguntamos de una forma así como genérica, yo creo que todos tenemos un concepto muy subjetivo de lo que es justicia y a veces es la parte difícil cuando tenemos este caso, ¿no? Cuando se nos explica que una sentencia es justa porque tiene que apegarse a derecho, a principios, a etapas de proceso y debe cumplir con todas estas formalidades, entendemos por qué es justa. Pero muchas veces cuando una persona se ve afectada por esta sentencia justa, empieza como a tomarlo a una completa injusticia, ¿no? Porque ya lo ve desde un punto más subjetivo y es algo que le está afectando. Y bueno, yo creo que en todos los casos, incluida la materia electoral, pasa lo mismo, o sea, el juzgador o la persona encargada de dictar alguna sentencia, inclusive el INE no hace sentencias, pero tal vez en algún acuerdo, una medida cautelar que tenga que hacer o imponer de alguna forma, trata de ser lo más justo posible, pero cuando las personas no conocen digamos, este contenido completamente formal que tal vez nosotros estamos conociendo ahorita, pues es cuando entramos en conflicto, ¿no? Y volvemos al tema de ayer, por ejemplo, usted nos decía desde ayer este tema de la paz social que se busca con las sentencias, pues esa paz social no se logra al un 100% porque, pues repito, o sea, las personas que lo ven como injusticia, haciendo que es justo, pues son las que empiezan a generar este tipo de descontentos en la sociedad. Y bueno, eso era lo que se me vino a la mente ahorita que estaba tocando estos dos conceptos. Gracias. Gracias, Sujei. Efectivamente, no debemos olvidar que tenemos dos partes contrapuestas, dos partes en conflicto, solo para hacer referencia a los sujetos de la relación substancial, actor y demandado. Y muchas veces, el actor está convencido de que le asiste la razón, pero también el demandado responsable está convencido de haber actuado bien, para ubicarnos en nuestro contexto. Si los dos piensan que les asiste la razón, que los dos están actuando conforme a derecho, es difícil que uno de los dos acepte no tener la razón. Hace unos minutos hablaba yo de las consecuencias conforme a la buena fe, y hablábamos en contratos, pero esto es en todas las materias. Si como parte responsable leemos la demanda, los hechos, la argumentación jurídica y las pruebas, podemos llegar a la conclusión de que le asiste razón al demandante. Si llegamos a la conclusión de que le asiste razón al demandante, actuando de buena fe, ¿qué deberíamos hacer?
pregunta. Cosa que es difícil, por supuesto, llegar a la conclusión, le asiste la razón al demandante. Y sin embargo, en la materia electoral lo he visto en muchas ocasiones y les voy a platicar en cuáles. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como autoridades responsables? O como demandados en cualquier juicio. A nadie se le ocurre qué hacer si estamos convencidos de que le asiste razón al actor. Adelante, José Carlos. Bueno, en un sentido estrictamente justo, por así decirlo, en este caso, si nosotros como parte demandada o autoridad responsable sabemos que el actor tiene la razón, hay una figura, ¿no? Que es el allanamiento, si se es parte en el Claro, proceso, ¿no? efectivamente. Si lo que procede es el allanamiento, si es que actuamos de buena fe, si actuamos de manera responsable. Y en muchas ocasiones hemos visto este allanamiento en el Instituto Nacional Electoral y en su antecesor, Instituto Federal Electoral. Pero de lo que yo me acuerdo, solo ha sido en juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano respecto de la expedición de credencial o de la inclusión o exclusión de la lista nominal de electores. Hasta ahí lo que yo he visto. No he visto, o que me acuerde, algún asunto de mayor trascendencia o complejidad en el que el demandado se haya allanado. Allanarse es no oponer resistencia, es reconocer que el actor tiene razón. Pero esto, o para esto, se requiere actuar de buena fe, estar conscientes de lo que hemos hecho como autoridades o como partido político y del derecho que tiene la contraparte al promover el medio de impugnación. Por regla esto no sucede. Esto no pasa. Siempre, aunque estemos conscientes de que actuamos mal, siempre tratamos de defender la legalidad, constitucionalidad e incluso convencionalidad del acto controvertido. En este momento me viene a la memoria una expresión, y ya lo malo es que ya no me puede desmentir, que tenía el doctor Flores García, Fernando Flores García, cuando era magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Él era procesalista y decía, estoy convencido que en todo proceso alguien actúa de mala fe. Actor o demandado, pero alguien actúa de mala fe. Y decía, pero estoy también seguro que en materia electoral todos actúan de mala fe. Vean cuántas veces una demanda no tiene razón de ser y sin embargo se argumenta, se aduce, se narra y se ofrecen pruebas, aún a sabiendas de que no tenemos razón o de que estamos falseando los hechos o narrando los hechos de manera tal que no son como ocurrieron. Y de esto muchas veces somos responsables los abogados postulantes, que no tenemos la capacidad o la honestidad para decirle al cliente, no tienes razón. Esto lo he escuchado en uno de mis exalumnos y excolaboradores que se dedica a postular el derecho electoral.
En alguna ocasión le dije, Rafa, me han buscado para un asunto, pero yo no estoy litigando. ¿Lo quieres llevar? Me dijo que sí. Me dijo, pero yo soy claro con los clientes. Les digo, cuando tienen razón, peleamos, cuando no tienen razón, no peleamos. Este era un candidato a gobernador. Platicó con él y le dijo, discúlpeme, no puedo llevar su asunto, no tiene usted razón. Oiga, pero en fin, el pago generoso y todo lo demás, le dijo, no tiene usted razón. Discúlpeme, no puedo llevar su asunto, busque otro abogado. Y me habló este joven abogado, ya no tan joven tomando en cuenta mi edad, pero para mí es joven, y me dijo, maestro, discúlpeme, le dije a tal persona que no puedo llevar su asunto, no tiene razón. Y no podemos inventar hechos, pruebas, para aparentar o hacer aparecer que sí tiene razón. Le dije, Rafa, te felicito, qué bueno que actúes de esa manera. Porque es lo que tendríamos que hacer todos los abogados cuando nos dedicamos a la asesoría, con independencia de que seamos postulantes o que nos dediquemos solo a la asesoría desde el despacho. Yo les he dado asesoría a muchos, asesoría gratuita. No he cobrado porque o estaba impedido para ejercer la profesión 2 años después de haber dejado el tribunal por conclusión de encargo y no podía litigar. Pero eso no significa que no pueda dar mi opinión a mis amigos. Y les di cuantas veces me pidieron, no importa el partido al cual correspondieran, les di mi opinión, sin haber cobrado un centavo. Adelante, Sujei. Sí, doctor. Bueno, en esta parte que nos está comentando como anécdota, me parece interesante, ¿no? Porque muchas veces digamos, esta combinación política-derecho en cuestiones pues, de protección, ¿no? Como el caso que nos comentaba de un ex candidato a gobernador que buscaba una forma de llevar su caso, aunque no tuviera forma, pero él quería la forma, pues muchas veces desgraciadamente sí se presta a cuestiones de un poco de corrupción, de falta de ética por parte de los abogados postulantes. Y algo que yo en algunos otros cursos, digamos, he mencionado, yo no tengo mucha experiencia en la materia, pero he tenido acercamiento con algunos partidos políticos, con algunos, digamos, personajes políticos, y lo que me parece muy interesante y al mismo tiempo preocupante es que los partidos políticos carecen de profesionales en materia electoral. Sí hay muchos abogados, sí hay muchas personas que estudiaron derecho, pero no tienen esta profesionalización en la materia, y muchas veces porque piensan que son buenos para, no sé, para civil, para agrario, para penal, piensan que van a tener esta misma habilidad para esta materia que en muchas ocasiones yo me he dado cuenta, tiene diferenciaciones increíbles con otras materias del derecho, y que por tanto no pudiéramos hablar de lo mismo. O sea, no podemos decir es que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen es que si yo puedo llevar un amparo, puedo llevar un juicio de protección de derechos del ciudadano, es como, está bien, o sea, a lo mejor tienes esta práctica de hablar, de redactar, pero no es lo mismo, los tiempos no son los mismos. Entonces, esto pasa mucho, y yo creo que sí es muy importante que los partidos políticos o las personas que están dentro de esta figura político-electoral tengan personas preparadas en este ramo, porque de repente salen con muchas cuestiones y, como bien decía hace un momento, ¿cómo se dice? Esta mala práctica de pelear por todo, yo creo que lo vemos mucho cuando ya vienen las elecciones o cuando ya pasó una jornada electoral, que quieren impugnar casillas a diestra y siniestra sin tener un argumento válido, o nada más porque pasó una mosca o algo así raro pasó,
y yo quiero impugnar y empiezan a sacar hechos y pruebas de dónde, quién sabe, pero sobrecargan a las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales de trabajo innecesariamente. Entonces, yo creo que sí es importante continuar con la preparación, aparte que dentro de un plan educativo en la carrera de Derecho, la materia electoral no es obligatoria, es opcional, y muchas veces por eso carecemos de este conocimiento, y bueno, ya los que comenzamos a estudiar por fuera, pues ya es por algún motivo en especial quizá, pero pues también de ahí parte mucho este desconocimiento en la materia, porque no es una experiencia educativa obligatoria. Gracias, Sujei. Nada más algo que dijiste, un poco de corrupción. No, la corrupción no es ni un poquito ni es muchito. La corrupción es corrupción. Y lo que hace falta en mucha actividad, nuestra actividad como profesionales del derecho, es la ética. Sí, esto es sumamente importante. Todo mundo tiene derecho a la asesoría jurídica, a la defensa de su interés, pero nosotros como profesionales del derecho tenemos que explicarles cuándo tienen razón y cuándo no. Y podemos defender lo que sea defendible, pero no lo indefendible y menos aún inventar hechos. En cuanto a abogados, en los partidos políticos ya hay muchos abogados preparados. Y muchos de ellos han sido mis alumnos o mis colaboradores. En este momento, un grupo fuerte de abogados jóvenes que asesora dentro, no fuera, dentro del partido a Morena, fueron colaboradores míos en la ponencia. Algunos de mis exalumnos son abogados antes del PRD, ahora de Morena, o algunos se quedaron en el PRD. En el Partido Acción Nacional también hay buenos abogados. En el Partido del Trabajo ya hay algunos buenos abogados. En fin, sí, ya yo creo que después de tantos años ya hemos formado algunas generaciones de profesionales del derecho que se dedican al litigio. Pero es cierto, también hay muchos otros que no conocen la materia y sin embargo se atreven a asesorar pensando que como saben otras materias, pueden saber esta también. Y no, cada una tiene su especialidad. Pero en fin, volvemos al tema de la justicia, de la sentencia justa. Para mí, toda sentencia debe ser justa. Y lo que les decía ayer y hoy también, hay dos partes contrapuestas. Por tanto, una va a obtener sentencia favorable y la otra sentencia desfavorable. Y desafortunadamente, y esto sucede casi en todas las materias, por no decir que en todas, el que pierde siempre se queja del juez, del juzgador. O es un juez corrupto, o es un juez ignorante, un juez que se vendió, etcétera, para poder salvar la reputación del abogado asesor o para poder disminuir el malestar de quien no ganó en el juicio. Pero en la materia procesal no se pueden dictar sentencias de empate. Alguien tiene razón y no podemos actualmente hacer lo que se pudo hacer durante algún tiempo en los tribunales. Decir non liquid, no resuelvo, porque las cosas no están claras, porque no hay pruebas suficientes, porque la argumentación es mala, por las razones que quieran. No sé, no tengo el dato exacto de en dónde y cuándo estuvo vigente este principio, pero todos los autores hacen referencia a él. Voy a tratar de indagar en qué época y en dónde se podía decir non-liquid. No resuelvo. No, ahora es un principio general de derecho lo que tenemos en el artículo 18 del Código Civil Federal. Creo que lo hemos leído, pero es importante
que lo tengan siempre en mente. El artículo 18 del Código Civil Federal establece: el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Si existe este artículo, es porque en algún tiempo y en alguna parte los tribunales no resolvían. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Ante el silencio de la ley o lagunas de la ley, el juez debe integrar la ley, debe crear la norma aplicable al caso concreto sometido a su conocimiento y decisión. Si la ley no es clara, si es oscura, debe interpretarla para poder encontrar el sentido de la norma, no el espíritu del legislador como muchas veces decimos. No, el espíritu del legislador no sabemos en dónde esté y en dónde ande, si es que está ahí anda. Si no, lo que tenemos que hacer es revisar la norma, buscar el sentido de la norma, incluso por sus antecedentes de creación, es decir, la exposición de motivos, la discusión o bien las circunstancias históricas prevalecientes en el momento en que fue expedida la norma, o la finalidad de la norma. Cuando decimos conforme al criterio funcional, lo que queremos decir es la norma jurídica debe ser eficaz en la realidad social. Busquemos ese sentido de eficacia en la realidad social para poderla aplicar. Si es insuficiente, completarla. Si no existe, crearla. Si es insuficiente, completarla. Y si no es clara, aclararla mediante la interpretación. Pero siempre, siempre tenemos que resolver y siempre tenemos que resolver en justicia o con justicia. El propio Código Civil Federal también. Déjenme ver el artículo que corresponde. El Código Civil, en su artículo 20, establece: cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trata de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados. ¿Qué es lo que nos está diciendo el legislador en estos tres artículos, 18, 19 y 20? Dicta siempre una sentencia justa. Y por eso es que yo no había puesto tanta atención en este aspecto, porque para mí es sabido, es un principio elemental que al dictar sentencia debemos buscar siempre impartir justicia, que toda sentencia sea justa. Cuando digo resolver conforme a derecho, el fin o uno de los fines fundamentales del derecho es la justicia. Por tanto, toda sentencia debe ser justa. Perdón, Raúl Pablo. Raúl Pablo, Sí, profesor. una curiosidad. Sí. ¿Es tu hijo, tu sobrino? ¿Tiene curiosidad por lo que estamos diciendo o haciendo? Es mi hermanito, sí tiene mucha curiosidad por el derecho. Sí, yo no tengo ningún inconveniente en que esté cerca de ti, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Porque me ha parecido eso, que se acerca para escuchar qué está diciendo este loquito que está del otro lado de la pantalla. No, Es que ya lo conozco porque usted me dio clase en teoría general de la Facultad de Derecho hace unos semestres, ya en línea también. Correcto. Gracias, Raúl Pablo. Bueno, sí, gracias. Estoy convencido de lo que digo porque es lo que he hecho toda la vida. Como magistrado,
tuve que escuchar a todos los que tenía que escuchar, de todos los niveles. Pero una cosa es escucharlos y otra cosa es hacer lo que piden o lo que pretenden ordenar. Una característica que debe tener todo juzgador es la independencia, la ética. Y en alguna ocasión he dicho, incluso el juez debe ser malagradecido. No tiene por qué guardar gratitud con aquel que lo ha designado o con quienes lo han designado. Siempre el juez debe actuar conforme a derecho. Yo me opongo incluso a temas como el principio o la perspectiva de género. No, porque podemos caer en injusticia. Una cosa es hacer justicia a las mujeres y otra cosa, para mí, es inclinar la balanza hacia las mujeres. Pero, en fin, son otros temas. Vamos a continuar con lo que tenemos. Vamos a la siguiente diapositiva, Jirel. Vean, vamos bueno, no, me quedo aquí. Vean la cita de este artículo. Me ha gustado el acápite o el encabezado. Toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda. Porque esta es una verdad en todas las materias. No hay proceso que no inicie con demanda. La demanda es el acto inicial de todo proceso. Con la demanda se ejerce el derecho de acción, el derecho de acceso a la justicia, con la demanda. En la demanda se expresa la pretensión. ¿Qué es lo que quiere el actor? Y en la demanda, la pretensión se debe sustentar en el derecho, actuando, insisto, de buena fe. Solo el que se considere titular de un derecho que tenga fundamento a su pretensión está legítimamente autorizado para formular su demanda y presentarla ante el órgano competente. El que no tenga fundamento a su pretensión, simple y sencillamente no debería de demandar. Y veamos cómo en los códigos procesales encontramos la disposición de la improcedencia y las causales de improcedencia. Pero una de ellas es la promoción frívola de un proceso. La frivolidad que se deduce de la lectura del escrito de demanda. Y la frivolidad se ha definido como la evidente falta de derecho en el actor que presenta su demanda. No hay duda que no tiene ningún derecho. E incluso se sanciona la presentación de una demanda frívola, el ejercicio de demandas frívolas. Pero para poder llegar a esta conclusión, el juzgador tiene que estar perfectamente preparado. El juzgador debe ser un estudioso permanente del derecho, no solo en el transcurso de la carrera, sino toda la vida. Y cuando se es juzgador, con mayor razón. Y por supuesto, el análisis y la reflexión. Para poder hacer las cosas bien, para que haya una sentencia justa, decíamos, se requiere del debido proceso. El proceso llevado conforme a derecho en todas sus etapas.
el análisis correcto de los hechos y su comprobación. Y por supuesto, el correcto conocimiento, el adecuado conocimiento del derecho aplicable, debiéndolo aplicar también adecuadamente. Solo así habrá una sentencia justa. Y en la demanda, que es lo que nos introduce también a nuestro tema, nos dice el legislador que en la demanda se expresarán, la fracción quinta, los hechos en que el actor funde su petición. Sí, los hechos en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición, los documentos. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Ya estamos entrando aquí al tema de pruebas, narración de hechos y lo que estoy narrando, ¿con qué lo voy a probar? Sí, la anunciación de las pruebas, que es un requisito que difícilmente vamos a encontrar en alguna ley. No digo que no haya, seguramente sí hay, pero la anunciación de las pruebas. Cuando en el breve plazo en que yo fui postulante del derecho, siempre en mis demandas, al narrar los hechos, yo decía, acredito con la prueba exhibida como anexo 1, anexo 2, anexo 3, etcétera. Sí, vincular el hecho con la prueba. Ya llegará el momento de ofrecimiento de pruebas, sobre todo en materia procesal civil o procesal familiar, procesal civil en especial, en donde hay un periodo probatorio, que es hasta el momento en el cual ofreceremos las pruebas. Pero ya las anuncio desde mi demanda, para que así también el demandado sepa a qué atenerse, para que cuando el demandado lea mi demanda, sepa si se allana o si se opone, o bien si llegamos a una amigable composición, que no es ilícita, si llegamos a una transacción, pero transacción, la transacción correctamente dicha del verbo transigir y no del verbo transar, que es otra cosa. ¿Sí? Transacción en los términos, aunque mal definidos, pero en los términos bien definidos, perdón la contradicción, les voy a decir por qué bien y por qué mal, que está en el artículo 1944 del Código Civil Federal. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Digo que está bien porque lo que hacen las partes es justamente platicar, ponerse de acuerdo, ceder en parte, ganar en parte, por eso nos dice el legislador, haciéndose recíprocas concesiones. Está mal porque no es un contrato, sino un convenio lato sensu. Un convenio en sentido amplio, como el acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y deberes. Y lo que se hace en la transacción es crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y deberes según el caso concreto. Bueno, narrar los hechos. Y vean en el párrafo segundo de la fracción quinta. Asimismo, debe numerar y narrar los hechos. Perdón, escribí 2 veces los hechos. Numerar y narrar los hechos exponiéndolos sucintamente, con claridad y precisión. Así es como debemos narrar los hechos
en la materia procesal civil local en el Distrito Federal, ahora elegantemente llamada Ciudad de México. Pero esto lo vamos a encontrar en todas las leyes procesales. Narrar de manera sucinta, clara y precisa los hechos. Después volveré al tema hechos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jirel. Bueno, había dicho después. Ya tenemos aquí el tema, ya tenemos aquí la diapositiva que habíamos utilizado ayer. Objeto del derecho, los hechos jurídicos. Regresamos a la lámina anterior, Jirel. Narrar los hechos de manera sucinta, es decir, breve, pero completa, de manera clara y precisa. Si esto no lo hacemos así, podemos ser sometidos a un requerimiento. Aclare usted qué es lo que quiso decir en el hecho 1 o en el hecho X, cualquier hecho. Para los que postulan el derecho en la materia civil, tienen mucho temor, cuando actúan con profesionalismo, a lo que en la jerga del litigio denominan un 257, que se refiere al artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles. Este artículo establece: si la demanda fuere oscura o irregular o no cumpliera con algunos de los requisitos de los artículos 95 y 255, el juez, dentro del término de 3 días, señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma en el proveído que al efecto se dicte. El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de 5 días contados a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efecto la prevención, y de no hacerlo, etcétera. ¿Sí? La prevención o un requerimiento que es lo procedente en nuestra materia electoral. Señor licenciado o actor o demandante, no se entiende lo que quiso usted decir en el capítulo de hechos de su demanda. Aclare, por favor. Así como las sentencias se deben dictar en español, y yo digo, dictar en español la sentencia es respetar las reglas de la gramática, de la lógica y en ocasiones incluso de la semántica y de la semiótica. Bueno, lo de la semántica no es en ocasiones, siempre debemos atender al significado de las palabras por sus raíces etimológicas o por la definición que proporciona el diccionario. Sí, pero aquí ya entramos a uno de los temas importantes de la prueba, los hechos. ¿Cuáles hechos? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jirel. Cuando hablamos de hechos, hablo de estos hechos que están aquí representados en esta gráfica. Hecho jurídico lato sensu o hecho jurídico en sentido amplio. Y les decía ayer, ¿qué es el hecho jurídico en sentido amplio? La concreción del supuesto normativo. La norma jurídica, tiene 2 elementos: el supuesto o hipótesis y la consecuencia. Supuesto o hipótesis es algo que puede acontecer, algo que puede suceder en la naturaleza o en la actuación de los sujetos de derecho.
Y la segunda parte de la norma, esta sería la primera parte, la hipótesis contenida en la norma. La segunda parte, las consecuencias. Si la hipótesis se concreta, ¿qué sucede en el mundo del derecho? Se crean, se transmiten, se modifican o se extinguen derechos y deberes. Decía yo ayer también el tema del tiempo. El transcurso del tiempo puede ser un medio para adquirir la propiedad de una cosa. La llamada usucapión o prescripción positiva. Obviamente no solo es el tiempo, son otros requisitos. Es poseer la cosa a título de dueño, de manera pública, pacífica, continua y de buena fe. Y entonces el legislador dice, si se da este supuesto, el que ha poseído por más de 5 años con esas características, se convierte en propietario de la cosa poseída si es un bien inmueble. Si es un bien mueble, el plazo cambia. Que no es de buena fe, sino de mala fe, 10 años. Pero veamos cómo el fenómeno fundamental o uno de los fenómenos fundamentales es de la naturaleza, el transcurso del tiempo. La otra es la inactividad del propietario que nada hizo para recuperar lo que es suyo. Y la otra, la conducta del poseedor, que frente a todo mundo, ante todo mundo, se ostenta propietario, que ante todo mundo lleva a cabo conductas como propietario y además permanece en el tiempo con esas características. Poseer como propietario en forma pública, pacífica, continua y de buena fe, o de mala fe puede ser también, no importa. Habrá un hecho jurídico en sentido estricto y por tanto adquirirá la propiedad. O bien estaremos ante actos jurídicos, manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho. Leíamos el artículo 2944 en materia de transacción. La transacción es un acto jurídico, es una manifestación de voluntades. Decíamos, acuerdo de voluntades o contrato por el que las partes, haciéndose recíprocas concesiones, resuelven una controversia. Si necesitan la plática, necesitan estar dispuestos a resolver su controversia. Para ello, se extinguen algunos derechos, algunos deberes, se crean otros, se modifican quizá, en fin, según el caso concreto. Hay manifestación de voluntad. Esta manifestación de voluntad debe constar por escrito o estar fehacientemente celebrado ante testigos. Porque si no hay testigos o si no es por escrito, ¿cómo demostramos que celebramos este acuerdo de voluntades? Puedo decirle al juez, nos reunimos, platicamos, convenimos, llegamos a este acuerdo. Señor juez, te pido que ejecutes ese acuerdo porque conforme al propio Código Civil, la transacción tiene efecto de cosa juzgada. Déjenme encontrar el artículo nada más para poder sustentar lo que estoy diciendo. A ver, el 2945,
La transacción que previene controversias futuras debe constar por escrito si el interés pasa de 200 pesos. El que previene, pero no exige el mismo requisito para el que resuelve. Y entonces pudimos haber hecho solo de palabra. Como la ley no exige la forma escrita, pues no la escribimos, confiamos en la buena fe y en que los dos vamos a cumplir. Y después, cuando uno de los dos no cumpla y exija yo su cumplimiento, me van a decir prueba que efectivamente celebraron este contrato. Déjenme ver el artículo que, si alguien sabe cuál es el artículo, me dice por favor y lo leemos. Se me perdió el artículo, no lo encuentro. Si alguien lo localiza, me dice, está en este mismo capítulo del contrato de compraventa. Aquí está. Artículo 2953. La transacción tiene respecto de las partes la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada, pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquella en los casos autorizados por la ley. ¿Sí? La transacción tiene naturaleza y autoridad de cosa juzgada, por tanto es ejecutable. Pero ¿cómo le digo al juez los términos de ese acuerdo, de esa transacción, si no hay escrito y si no hay testigos? ¿Con qué pruebo? Sí, cuando hablamos de hechos, no hablamos de hechos materiales. Estamos hablando de hechos jurídicos. Hechos jurídicos son los que concretan un supuesto normativo, con independencia de que ese hecho jurídico particular sea un acto jurídico o un hecho jurídico en sentido estricto, hecho jurídico de la naturaleza o hecho jurídico de las personas. Yo digo hechos de los sujetos de derecho, porque no todos los sujetos de derecho son personas. Acto jurídico, unilateral o plurilateral. Cuando hablábamos de la transacción, estamos ante un acto jurídico plurilateral. El acto jurídico plurilateral puede ser de dos o más partes. Un tratado puede ser multilateral. ¿Cuántos tratados han sido celebrados por más de 100 países? ¿Sí? Multilaterales. Cada estado, cada país es una parte. Los contratos pueden ser bilaterales, pueden ser trilaterales, y creo que hasta ahí me quedo. El contrato de fianza es un contrato trilateral porque participan el acreedor principal, el deudor principal y el fiador. Deudor principal que se vuelve fiado y el fiador que se vuelve fiador a requerimiento del acreedor principal. Y es un contrato trilateral. La asociación y la sociedad, para mí, son actos jurídicos unilaterales, plurisubjetivos. ¿Cuántos necesitamos para poder constituir un partido político? Muchos. Para no decir la cantidad exacta, tendríamos que hacer operación, una regla proporcional de cuántos son los que están inscritos en la lista nominal de electores y cuántos necesitamos para constituir nuestro partido político de acuerdo al requisito previsto en la Ley General de Partidos Políticos. Pero a pesar de que son miles de ciudadanos los que se requieren para poder constituir un partido político, no es un acto plurilateral, sino un acto unilateral.
un acto asociativo en donde todos tienen la misma finalidad, constituir el partido político. Bien, entonces este tema de hechos jurídicos nos debe llevar a un conocimiento amplio. Hechos jurídicos que vamos a narrar en el escrito de demanda, en el escrito de contestación, en el escrito de comparecencia como tercero interesado, en el escrito de comparecencia como coadyuvante. Claro, en nuestra materia no hay contestación de demanda. Hay únicamente un informe circunstanciado con requisitos mínimos. Yo en mi libro de Derecho Procesal Electoral sustento la tesis de que el informe circunstanciado debe ser una auténtica contestación de demanda. Por tanto, el responsable o demandado se debe hacer cargo de todos los hechos para, como en la materia procesal civil, negarlos o aceptarlos o narrarlos como sucedieron según su opinión y no según la narración del actor. O bien, para decir esos hechos no son propios míos, por tanto, no me ocupo de ellos, los desconozco, o no es hecho propio, lo conozco, pero sucedió de esta manera. Sí, debemos de tener mucho cuidado en la narración de hechos, en la controversia de los hechos, porque aquí está una parte fundamental. Aunque no me gusta la expresión, regresamos, por favor, Jirel, a la lámina anterior. Vean, no, a la anterior, por favor. Ahí. Los hechos en que el actor funde su petición. Sí, no son hechos fundantes de la petición como fundamento, pero sí como la causa que justifica la petición. Entonces debemos de tener mucho cuidado tanto en la narración de los hechos como en la controversia de esos hechos. ¿Por qué? Porque la prueba va a versar sobre esos hechos. Seguimos en la otra lámina, por favor, Jirel. Sí, cuidado con todos estos hechos con independencia de que sean actos jurídicos, actos unilaterales como el acto constitutivo de un partido político, con independencia de que la constitución de un partido político es todo un procedimiento que tiene distintas etapas y que arriba, con la petición de registro y la resolución de la autoridad de otorgar o no el registro solicitado, o en la celebración de un convenio de coalición. ¿Cuántas veces hemos visto perder los asuntos porque el convenio de coalición no se celebró conforme a lo previsto en la ley? Sí, porque cuando pregunto qué es la coalición, pues hay muchas respuestas, menos la palabra convenio. Y la coalición es un hecho jurídico lato sensu, en específico, un acto jurídico y especialmente un convenio en sentido amplio. Crea, transmite, modifica y extingue derechos y deberes. Celebramos convenio de coalición y dice el interesado, sí, pero ese convenio no fue autorizado por los órganos competentes del partido político. El órgano competente del partido político es el órgano nacional tal. Nunca aprobó ese convenio. Por tanto, la coalición debe declararse inexistente. Claro, casi nunca decimos inexistente, sino se debe revocar
el acuerdo de registro de la coalición. Pero imagínense, si declaramos la nulidad de la coalición, estamos declarando la nulidad también de todos los actos llevados a cabo por esta coalición, entre ellos la determinación de sus candidatos, la solicitud del registro de candidatos y el registro mismo. Será nulo porque es nulo el convenio de coalición. Como el tema de hechos jurídicos es una parte importantísima en el litigio electoral. Cuando decimos de manera sencilla litigio, conflicto de intereses de trascendencia jurídica, estamos abarcando un universo jurídico que está en los hechos, pero no hechos materiales, insisto. Cuando hablamos de hechos en materia jurídica, estamos hablando de hechos jurídicos. Llámense hechos jurídicos en sentido estricto o actos jurídicos. Todo acto jurídico tiene elementos de existencia y requisitos de validez. En la materia electoral, he tratado de elaborar la teoría del acto jurídico electoral. No he podido. Es sumamente complejo porque no hay un acto jurídico electoral. Hay muchos actos jurídicos electorales. Acto jurídico electoral de la autoridad, e incluso de cuál autoridad. Acto jurídico de los gobernados, pero también cuáles gobernados, los individualmente considerados o los que se han organizado. Los individualmente considerados con una calidad especial o cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas. Una calidad especial de precandidato, por ejemplo, o de candidato, o de persona que ocupa un cargo de representación popular. Que es difícil poder reunir en un solo estudio todos los requisitos de validez del acto jurídico electoral. Y todavía no hablamos de manera sistemática de elementos de existencia del acto jurídico electoral. Pero seguramente que llegará el momento en que tengamos que hablar también de elementos de existencia del acto jurídico electoral. Les decía en alguna plática, el voto en blanco es un voto inexistente, no es voto. Para que sea voto, se requiere una marca. Si no marco, mi boleta es que no voté. Deposité la boleta, doblé la boleta, la deposité en la urna correspondiente, pero sin marca alguna. Es decir, no lleva una manifestación de voluntad. Y si no hubo manifestación de voluntad, el acto es inexistente. Pero en fin, estos son otros temas a los que probablemente algún día lleguemos a abordar en algún otro diplomado. Por lo pronto nos quedamos nada más con hechos. Vean el universo de los hechos. No es un tema tan sencillo. Narración de hechos. ¿Cuáles hechos? Hechos jurídicos con independencia de en qué parte de la teoría del acto jurídico queden inmersos. Vamos a bueno, primero, ¿alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, observación, lo que quieran? No me vayan a preguntar a qué hora acabamos, porque ya es viernes. Yo espero que no estén fastidiados o cansados. Para mí es fascinante el derecho. Estudié derecho porque mi padre me pidió que estudiara derecho. Era un campesino humilde que le tocó sufrir la actuación de malas autoridades y quería alguien que lo defendiera y que defendiera a la gente del pueblo. Desafortunadamente nunca le pude dar esa satisfacción
me decía quisiera ver en la entrada de la casa una placa que dijera Flavio Galván, abogado. Sí, nunca le pude dar esa satisfacción, pero para mí el derecho es una pasión. Quizá si yo hubiera escogido, me hubiera ido a alguna ingeniería o alguna otra rama de las ciencias exactas, pero por dar gusto a mi padre estudié derecho y no me arrepiento. Para mí es una pasión y la actividad académica es una pasión. Para mí no es un trabajo, sino es un gusto. Y Raúl Pablo, que dice que llevó clase conmigo, ¿de qué materia llevaste, Raúl Pablo? Llevamos teoría general del proceso al inicio de la pandemia, ahí en la facultad. Correcto. Sí, me animé a dar teoría del proceso hace 3, 4 años. No quería hacerlo porque durante 35 años di clase de Derecho Civil y Derecho Familiar. Entonces un cambio parecería que era falto de seriedad, pero yo he vivido la vida profesional jurídica desde 1978 en tribunales, casi 10 años en el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, y los 29 siguientes en materia electoral. Así que el derecho procesal ha sido una de las ramas que he tenido que estudiar, que he tenido que cultivar y que me he atrevido a exponer. He dado clases de práctica forense de derecho administrativo y práctica forense de derecho fiscal. Obviamente cuando estaba en el Tribunal Fiscal de la Federación. Bueno, vamos a la siguiente lámina, por favor, Jirel. Objeto de la prueba. Aquí ya no estamos en el contexto y en muchas cosas. Hemos superado el contexto del programa que ha sido propuesto en este diplomado. Lo he aderezado, como ustedes han visto, con otros temas. Y este que es un tema importante, objeto de la prueba. Nos dice Hernando Davis Echandía, por objeto de la prueba debe entenderse lo que se puede probar en general, aquello sobre lo que puede recaer la prueba. Es una noción puramente objetiva y abstracta, no limitada a los problemas concretos de cada proceso, ni a los intereses o pretensiones de las diversas partes, de idéntica aplicación en actividades extraprocesales, sean o no jurídicas. Si recuerdan, el día de ayer les dije la prueba es un tema que se da en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos del conocimiento humano. Es más, muchos juristas tratan de hacer la comparación entre la prueba jurídica y la prueba en el mundo científico. Y tan es así que vemos en nuestro programa inicial que se hace referencia a la hipótesis. En las ciencias exactas se parte de una hipótesis. Se lleva a cabo el procedimiento científico para poder llegar a una conclusión de si la hipótesis formulada inicialmente es correcta o no. Y en la materia de probatoria jurídica también hablamos de hipótesis. Pero nos dice Davis Echandía, esto es aplicable a la materia jurídica y a materias no jurídicas. Dentro del derecho es aplicable tanto al proceso como fuera del proceso. Y decíamos hace unos minutos, si celebramos un contrato, vamos a pensar un contrato de sociedad o un contrato de compraventa.
Un contrato de compraventa. Vamos a la agencia de automóviles, compramos un automóvil, pagamos, nos dan el automóvil, la tarjeta de circulación y la bendición. Disfrútelo además, los buenos deseos. Pero no pedimos factura. Y después queremos vender el automóvil o simplemente presumir. Compré este auto. O nos detienen por alguna razón, el auto está reportado como perdido, como robado. ¿Cómo acreditamos la propiedad? O bien, algo más sencillo. Ya vamos conduciendo elegantemente nuestro vehículo nuevo, nos pasamos el alto de tanta emoción, no tuvimos el cuidado, nos detiene el agente de tránsito y nos pide la licencia para conducir, y no la llevamos. ¿Cómo comprobamos que tenemos autorización de la autoridad para poder conducir el vehículo? Si el tema de prueba se da en todos los ámbitos del derecho y fuera del derecho también. Pero a nosotros solo nos interesa la materia jurídica. Y vamos a continuar en nuestras próximas sesiones con estos temas. Son 8:57. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, observación, duda, con mucho gusto le escucho. Y si no, daremos por concluida nuestra sesión de hoy para continuar el próximo lunes. En la próxima semana vamos a tener, según lo que yo tengo programado, vamos a tener clase lunes, martes y miércoles. Espero que no me aborrezcan de tanto escucharme, que se fastidien y dejen de venir. Espero que nos veamos todos. Pero antes, si alguien tiene alguna intervención, adelante. ¿No? Bueno, entonces daremos por concluida hoy nuestra sesión, siendo las 8:58. Creo que fue igual que ayer. Le deberemos 2 minutos más a la Escuela Judicial. Espero que no me los acumulen y me los cobren. Si nos veremos el próximo lunes, lean por favor, estudien. Hay muchos libros de derecho probatorio, muchos libros de derecho procesal que se dedican, por supuesto, a tratar el tema de pruebas. No vamos a encontrar uniformidad en los tratadistas. En esto sí, tengan la certeza, no hay uniformidad y por tanto lo que aquí digamos puede ser contradicho en algún libro o puede ser afirmado en algún libro. Sí, no estoy repitiendo ningún libro en especial. Tengo que estudiar junto con ustedes para poder llevar a cabo esta tarea encomendada por la Escuela Judicial. Les agradezco mucho su atención. Nos veremos el próximo lunes y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.